La primera vez. La espera había sido demasiada. Eran jóvenes, extraordinariamente bellos para sus ojos increíblemente seductores. César apenas tenía 17 años y Brenda 16. Tan solo 2 meses de salir juntos, pero se conocían desde hacía año y medio. Cada encuentro entre ellos era una explosión. Habían descubierto poco a poco su sexualidad. Ella pertenecía al grupo de danza de la preparatoria. Él era capitán del grupo de atletismo. Ambos perfectos en su fisonomía, intelectualmente íntegros y sin ningún tipo de adicción. El día que habían escogido para iniciar su vida sexual era el cumpleaños de César. Ese sería su regalo. Ambos eran núbiles. Si bien ambos habían tenido parejas previas, no habían llegado a tal acercamiento corporal con ellos. Pero esta relación era diferente. Estaban sumamente enamorados. Comprendían esta parte inexorable. La deseaban. Estaban dispuestos a adentrarse más en su relación. Por momentos se sentían cohibidos con sus amigos. Por momentos se sentían sumamente estimulados. Su inexperiencia, asociada también a su inocencia, se convertía en una fuente increíble de placer. Ambos estaban terminando la educación preparatoria, comprometidos con los estudios, disciplinados en sus actividades, con buenos sentimientos. César era hijo de una madre soltera que con mucho esfuerzo había logrado que el joven tuviera los elementos más importantes para seguir su actividad escolar. No tenía muchos privilegios económicos, pero sí gozaba de los principales elementos para sus estudios. Brenda pertenecía a una familia de 5 hermanos y es la menor de los hijos, lo cual le había permitido tener algunas prerrogativas que los primeros hijos nunca tuvieron, en especial ir a la escuela y prepararse. Ellos sabían que la única manera de sobresalir era prepararse académicamente. El amor en cualquiera de sus expresiones puede llegar a atrapar a un cerebro, de tal manera que un enamoramiento lo puede convertir en el elemento más hermoso y sutil que se encuentra detrás de las más grandes hazañas, y al mismo tiempo, el componente de los peores errores. Escogieron una tarde lluviosa para uno de los hechos imborrables en el cerebro de cualquier ser humano. Ataviados con impermeables, entraron a un hotel. Los invadía la pena y la prisa. César pagó el alquiler de un cuarto. Ambos subieron presurosos y nerviosos. Apenas estuvieron solos. Después de una sesión de besos y abrazos, se perdieron por una tarde juntos. Se decían palabras, se prometían cosas, se juraron amor eterno, jugaban con el tiempo y finalmente, poco a poco, se fueron quedando sin ropa. Si bien tenían intentos previos, era la primera vez que se veían desnudos. Se admiraban entre ellos, se enamoraban y se besaban. Cada centímetro de su piel fue perseguido por cada poro de sus labios y de su lengua. Sus respiraciones cambiaron. Sentían mariposas en el abdomen, se sentían mareados por momentos, inmersos dentro de una gran felicidad. César fue tranquilo, paciente. Si bien la erección de su miembro viril era perfecta, Brenda fue cediendo al grado más importante de la excitación, cuya lubricación era lo suficientemente importante para decirle a ese hombre con el que tanto había soñado lo mucho que lo deseaba. Se fundieron en un beso largo y profundo y procedieron a manifestar la expresión más grande del proceso biológico entre un hombre y una mujer. La situación fue máxima para Brenda. Había una sensación de placer y calor, de dolor y satisfacción, de deseo y ansiedad. César, poco a poco, fue generando un movimiento pélvico que lo hacía cada vez más inconsciente del tiempo. El placer era sumamente grande. No sintieron el tiempo, ni la lluvia de afuera, ni el frío de un lugar ajeno a ellos. Jadeaban, sudaban, transpiraban. Sus cuerpos se entremezclaban al tiempo que los sonidos de la gesta erótica que llevaban llegaron a la culminación. Brenda llegó a un orgasmo intenso. En el momento no lo supo a ciencia cierta, pero con el aprendizaje y sus clases se dio cuenta que había llegado a él. Sentía un gran mareo, adormecimiento de la boca, un grito constante y un dolor muy fuerte, una sensación urente y al mismo tiempo mucho placer incontrolable durante 10 segundos. Sus piernas le temblaban y era tal la percepción de su pelvis,
una mezcla de querer parar el proceso y al mismo tiempo el deseo de continuarlo. César la miraba fijamente. Cada vez que ella perdía la mirada, mordía sus labios, le besaba la espalda, le excitaba tanto que llegó al punto de no controlar más sus movimientos. Sujetaba fuerte su cintura y al mismo tiempo acariciaba su tórax. No pudo controlar la explosión. Él también había llegado casi al mismo tiempo al éxtasis. Ambos amantes se quedaron viendo durante algunos segundos. Se sonreían, se animaban, se decían palabras de amor. La entrega había sido más hermosa de lo que ellos habían pensado. Así de hermoso y bello, así de limpio y sincero. 4 años después, Brenda decidió terminar la relación con César. Ya no le interesaba ese muchacho que no había podido continuar sus estudios. No sentía amarlo o quererlo como al principio de su noviazgo. Brenda sentía que su relación se había estancado. Ella deseaba más, seguir sintiendo la emoción y el regocijo que evidentemente se había perdido en el último mes. Brenda decidió iniciar una relación con Ezequiel, un joven apuesto, compañero de la universidad. Si bien la relación que Brenda tuvo con César empezó en forma increíble y gradualmente fue perdiendo pasión, ella recuerda su primera relación sexual como si hubiera sido ayer. Esa experiencia con César transformó su vida. Si bien ahora ya no sigue con él físicamente, César se convirtió en un referente en su vida sexual. La relación de noviazgo culminó en buenos términos. Incluso ambos pueden presumir que son amigos entre sí. Para César, Brenda fue una de las mujeres que más ha querido en su vida. Recuerda detalles de la relación con añoranza y los toma como parámetros de comparación. Para Brenda, César fue un buen amante, un mal novio, pero excelente amigo. Brenda reconoce que en la vida se puede tener a muchas personas. Específicamente en lo sexual se pueden hacer comparaciones entre ellas. Cuando la actividad sexual es con una persona que se ama, se admira, se quiere y le gusta físicamente, es más satisfactoria y generadora de apego. César se va a quedar para siempre en sus neuronas, aun cuando ella ya no esté con él, aun cuando ellos ya no se vuelvan a ver. Para Brenda, su primera entrega quedará presente toda su vida. Ambos reconocieron que los primeros contactos sexuales fueron increíblemente motivantes, adictivos y que tenían una magia que poco a poco se fue perdiendo. La relación fue evolucionando y madurando en muchos términos. Ese enamoramiento se fue acabando sin saberlo. Hoy, que ya no existe, ese aprendizaje queda para algunas cosas positivas. Por ejemplo, los fue preparando para relaciones futuras, para no cometer los mismos errores y valorar lo que se tiene. Dicen que el primer amor nunca se olvida. Realmente, la primera pareja sexual se va a quedar con nosotros en nuestra memoria por mucho tiempo, si no es que para siempre, en los recuerdos más motivantes e íntimos. ¿Qué sucedió en el cerebro de ambos? En el proceso del enamoramiento, se incrementan neurotransmisores importantes para generar los procesos de excitación sexual: dopamina, adrenalina, serotonina, endorfinas y oxitocina. Un cerebro enamorado se prepara para tener actividad sexual, y entre más orgasmos se tengan, se establecen vínculos afectivos más fuertes. Incluso un cerebro con orgasmos genera procesos afectivos más intensos por su pareja. Los enamorados que tienen actividad sexual suelen incrementar sus conductas de cordialidad y satisfacción. Esto es todavía mayor en las primeras relaciones sexuales. La magia de la neuroquímica del enamoramiento hace que las primeras relaciones sexuales incrementen significativamente la sensación de pertenencia. Esto es una de las grandes mentiras paradójicas del enamoramiento. En realidad, se cree que se ha llegado al amor verdadero. Se confunde enamoramiento con amor, lo cual puede ser muy doloroso en etapas subsecuentes. Cuando el enamoramiento sea menor y la separación o finalización de la relación pueda ser complicada. En algunas ocasiones, durante el orgasmo, no se puede saber si se está experimentando placer o dolor, ya que se están activando áreas neuronales semejantes entre estas dos sensaciones. Increíblemente, esto es lo que le genera aprendizaje y placer simultáneo al cerebro y desea repetirlo. Estudios realizados a través del escáner cerebral, como la tomografía por emisión de positrones, han logrado identificar que el cerebro de las mujeres durante el orgasmo disminuye significativamente la agudeza auditiva,
reduce la sensibilidad corporal y las áreas cerebrales como el lóbulo frontal se desconectan momentáneamente. Esto dura muy poco, de 7 a 12 segundos. En contraste, los cerebros de los varones se convierten en generadores de mucho placer y una sensación increíble. Una mujer que jadea durante la actividad sexual incrementa la excitación de un hombre. Esta es una de las comunicaciones sin palabras más importantes en la relación de pareja. Esta comunicación no tiene precedente en la generación del placer del varón, ya que es una invitación a continuar con el proceso en una magnitud cada vez mayor. Lo inverso, es decir, que el jadee, difícilmente llega a excitar a la mujer. Los cerebros de las mujeres con niveles altos de estrógeno y el cerebro de los varones con incremento de la hormona testosterona los hacen buscar constantemente placeres sexuales y tener orgasmos más intensos. Estas hormonas no solamente preparan al cerebro para estos eventos, sino a todo el organismo. Un factor sumamente importante que ha dejado de lado la vida cotidiana es que para obtener un orgasmo no solamente son importantes las hormonas, sino el contacto físico y el estado de ánimo. Una mujer se excita más y tiene orgasmos más intensos cuando el amante le es sumamente atractivo, mientras un varón puede llegar más rápido al orgasmo si se siente más admirado y su pareja confía en él. Durante el orgasmo, se incrementa la actividad del sistema de recompensa de la corteza cerebral, de una manera semejante a lo que acontece cuando se consumen drogas o suceden eventos sociales altamente gratificantes. De esta manera, hay un incremento en la activación del núcleo accumbens y del área tegmental ventral, las principales liberadoras de dopamina relacionadas con la felicidad y el placer. La oxitocina es la principal generadora de activación de áreas cerebrales para percibir el orgasmo, al mismo tiempo que refuerza la sensación de unión con la pareja. La serotonina en esta etapa se libera para generar la obsesión por obtener el placer y la beta-endorfina genera el placer asociado a la adicción. El orgasmo de los varones dura entre 5 a 7 segundos. En comparación, el orgasmo de las mujeres dura de 10 a 12 segundos. El clímax de la mujer se acompaña de 3 a 15 contracciones de su musculatura pélvica con una tendencia aproximadamente de 0.8 segundos. El hombre no alcanza la misma frecuencia e intensidad. En los varones, estas contracciones musculares son involuntarias. El cerebro de la mujer libera más oxitocina que el hipotálamo de un varón. Esta es una de las muchas evidencias en el campo de las neurociencias que indican por qué una mujer se puede enamorar después de un orgasmo y a los varones les cuesta más trabajo. En el momento del orgasmo se libera también adrenalina y noradrenalina, que en ambos sexos explica el incremento de la presión arterial, la dilatación capilar, la sensación de mariposas en el abdomen, la sudoración corporal y el cambio de la percepción del tiempo. Es el momento en el que temblamos y las pupilas se dilatan. La disminución en la actividad de la corteza prefrontal y órbita frontal hace que el cerebro se quede prácticamente sin sensación de percepción moral y juicio social. La embriaguez neuroquímica que el sexo le ha otorgado al cerebro en ese momento es tan alta que los niveles de felicidad y la necesidad de repetir la situación se incrementan. En estos momentos, las promesas y las palabras no son emanadas de la parte más inteligente del cerebro, sino de la parte más emotiva, por lo que la toma de decisiones y las promesas prácticamente no tienen el mismo significado que cuando se hacen lejos de esta emoción. El hipotálamo se involucra en ambos sexos durante el orgasmo, por una parte, liberando oxitocina, y por otra, generando una respuesta en todo el organismo para que la actividad sexual se favorezca. Inmediatamente después de un orgasmo, esta estructura cerebral libera prolactina, una hormona que en ambos sexos disminuye importantemente el deseo y el rendimiento sexual. Es decir, la misma estructura del cerebro que nos prepara para desarrollarnos sexualmente es la que elimina o disminuye el deseo y la necesidad de una nueva relación. La oxitocina es la hormona del amor. Diversos estudios han demostrado que es un factor importante para hacer relaciones estables. Se libera durante el orgasmo, la lactancia y el trabajo de parto. Un abrazo, un beso, un contacto de piel a piel son también factores liberadores de oxitocina, aunque no en la misma concentración ni de la misma forma para la generación de apegos. De esta manera, las primeras relaciones sexuales en el enamoramiento son inductoras de una sensación de pertenencia muy grande. Sin embargo,
Es normal que conforme avance una relación, este apego vaya disminuyendo o modificándose. Al final de una relación queda muy claro que lo que recordamos realmente son los momentos maravillosos que vivimos con esa pareja, muchos de los cuales están relacionados con los aspectos sexuales. Cuando somos niños, la oxitocina se libera en nuestro cerebro por el cuidado de nuestros padres, en la consolidación del comportamiento social. Por ejemplo, cuando somos aceptados por la familia, cuando tenemos una relación de confianza y generosidad, o cuando pertenecemos a un grupo que comparte nuestras ideas y nos acepta como somos. La oxitocina nos hace más compasivos e indulgentes, resistimos más al estrés. También solemos tener mejores decisiones sociales, incremento de la autoestima y un mayor optimismo cuando los niveles de oxitocina son elevados. La oxitocina también puede liberarse cuando escuchamos nuestra canción favorita o cuando nuestras expectativas se cumplen. También se incrementa en algunas fases del sueño y, patológicamente, en algunas adicciones. Por ello, el cerebro a veces busca establecer apegos a situaciones que no son sanas o a personas que no son lo mejor en nuestra vida. El hecho de la primera actividad sexual en nuestra vida establece una emoción muy importante. El cerebro incrementa su actividad memorística y cognitiva, favoreciendo fisiológicamente que todo lo que suceda alterno a ese evento se recuerde con detalle durante mucho tiempo. Es por esto que, a veces, sin pensarlo, si este evento es positivo en nuestra vida, se quedará como un parámetro de comparación, motivador y satisfactor. En el caso de que sea un evento negativo, el cerebro también percibirá muchas de las relaciones semejantes a ese evento como aspectos negativos, como sucede en una violación. ¿Por qué la primera relación sexual se queda en nuestra memoria para siempre? Por la gran activación de áreas cerebrales como el hipocampo, memoria y aprendizaje, la amígdala cerebral, emociones, el giro del cíngulo, interpretación emotiva, ínsula, procesador de dolor físico y moral, y la actividad de los ganglios basales, reverberancia de conductas. Todas estas estructuras neuronales hacen que el proceso se quede troquelado en la memoria. Por eso estos recuerdos emanan emociones y al mismo tiempo no recuerdan lógica. El análisis objetivo, proyectivo e inteligente vendrá después, con una lógica prefrontalizada, es decir, después se les dará un análisis objetivo, sin emociones y con la tibieza de la culpa o la vergüenza. Cuando la madurez haya alcanzado a la corteza cerebral, en un marco de adecuada salud mental, se otorgarán explicaciones congruentes. El orgasmo no emana de la lógica, congruencia e inteligencia del cerebro, al menos no de esas estructuras que lo hacen racional. El orgasmo es el triunfo de un proceso nada intelectualizado. Es la conquista de nuestra biología sobre los frenos sociales. Un orgasmo otorga la felicidad que difícilmente otros elementos biológicos permiten. No todos los inicios sexuales son historias hermosas o maravillosas. 2 de cada 3 parejas refieren que su primera vez fue insatisfactoria, con elementos cercanos a la incertidumbre y aspectos nada gratos. Esto depende de muchos elementos, relacionados más con la esfera psicológica y social. La gran mayoría de las mujeres con actividad sexual refiere la incapacidad de tener un orgasmo, la relación importante entre la fantasía, incluso la motivación para buscar y encontrar la satisfacción fuera del hogar. Nuestra primera relación sexual debe de estar lejos de ser traumática, generadora de ansiedad o complicada por inhibiciones. Ingresar a un cuarto con la pareja con cualquiera de estos antecedentes solo va a amplificar cualquiera de estos 3 resultados insatisfactorios en el proceso sexual, lo cual también puede quedar en la memoria. A lo largo de la vida también se pueden modificar los orgasmos, tanto su intensidad como el número y la experiencia de su desarrollo. El realizar ejercicio, la confianza, la satisfacción, el trabajo mental, incluso la meditación, favorecen la sensación del orgasmo. Por ello, las primeras relaciones sexuales conllevan un hándicap en contra. No se tiene mucha experiencia. El cerebro puede ir compensando esta situación. En la medida que llamamos más a la pareja y vamos obteniendo confianza, el proceso sexual comúnmente va a la misma dirección. Lo increíble de la primera vez está en su perspectiva, proyección y expectativa. Nunca se nos va a olvidar. Lo fisiológico es que nos prepara para mejorar el rendimiento y las posibilidades de que las subsecuentes experiencias sean mejores. Comúnmente, esta primera experiencia será con una persona que no estará con nosotros toda la vida.
Alrededor de 87% de la población mundial tiene relaciones y orgasmos con una pareja que no fue con la que inició su vida sexual. No hay almas gemelas ni medias naranjas. Es el enamoramiento que nos confunde y a veces nos prepara para el amor maduro.